Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Vamos a dar inicio acá en el escenario Gutenberg con la presentación del doctor Alberto Ramírez Martinelli, investigador de la Universidad Veracruzana. Entonces, recíbanlo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, una disculpa por el atraso. Yo creo que todos queremos seguir escuchando el discurso político. Y precisamente quisiera arrancar por ahí. En el discurso político institucional y también en el federal hablamos de incorporar las TICs en la educación. Tenemos que incorporarlas y desde 1988, cuando se hablaba como tecnologías electrónicas, decíamos que teníamos que incorporarlas. Y a todos nos queda claro que tenemos que incorporarlas y que el plan de estudios y que hay que integrarla. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo, un profesor de primaria, secundaria, de licenciatura, puedo integrarlo? ¿Qué significa integrar? ¿Qué son TICs? Para mí puede ser procesador de palabras, correo electrónico, cada quien tiene una definición diferente. Y lo que nosotros hacemos desde este proyecto de saberes digitales en educación superior es tratar de definir qué son las TICs, qué debemos de saber y cómo lo podemos implementar, de manera tal que al final de este proyecto, que sigue en curso todavía, buscamos generar una lista de saberes digitales donde se pueden incorporar precisamente en la disciplina. Ponemos en juego una disciplina. No es lo mismo que un estudiante de filosofía, no es lo mismo que debe saber el estudiante de filosofía de TICs que lo que tiene que saber el estudiante de biología o el estudiante de primaria o el estudiante de secundaria. Y lo que pasa con las TICs es parecido al discurso de inglés, ¿no? Vamos a incorporar inglés a la educación y en todos los niveles educativos siempre vemos presente simple y siempre vemos los colores y no hay un avance. Pues con las TICs ha pasado lo mismo, siempre hemos visto, no procesador de palabras y presentaciones, sino Word, Excel y PowerPoint y correo electrónico. Para México eso es estar alfabetizados digitalmente y nosotros creemos que no es así. Hay varias maneras de categorizar a los usuarios. Podemos hablar de los usuarios que consumen, los usuarios que producen, los usuarios 1.0 y los 2.0, hay enfoques de diferentes generaciones, ¿no? La generación multimedia, la generación Einstein, la generación Google, la iGeneration, la generación X. Hay un montón de categorías para los estudiantes. Ahí escribimos un artículo, Denise Hernández, Daniel Kazán y un servidor sobre esta categorización. Si quieren, ahí está la referencia, está en línea, lo pueden descargar, está en la revista Pixelbit. También está un concepto muy carismático para todos, que es lo de inmigrantes y nativos digitales. Sin haber leído a Prensky, que vale la pena decir que Prensky no es un académico, sino un mercadólogo, una persona que lo que quiso hacer en el 2000 fue venderle videojuegos a las escuelas primarias, tuvo el acierto de nombrar nativos e inmigrantes digitales, un concepto que seguramente ustedes, incluso sin haber leído a Prensky, lo utilizan y dicen, bueno, es que los niños traen chip y son nativos y yo pues me cuesta trabajo porque soy inmigrante. Y creo que esa categorización, aunque sea carismática, es desafortunada, porque el inmigrante nunca va a llegar a ser tan bueno como el nativo, ¿no? Siempre va a tener lo que llamaba Prensky acentos, ¿no? No voy a llegar a ser tan fluido como lo es el nativo. Entonces, otra categorización todavía más interesante es la de residentes y visitantes de Wiley y Le Cornu. Ellos lo que dicen es que tú puedes ser un residente del mundo digital o puedes decidir ser visitante. Puedo estar yendo y viniendo y no estar tan continuamente conectado, que podría ser la otra perspectiva, la de online y offline users. Con esta idea, pues el visitante puede volverse residente y después puede dejar de serlo y es una categorización todavía más amigable. Lo que nosotros hicimos en este proyecto fue definir qué eran los saberes digitales. Nos tomamos los estándares de UNESCO, ISTE, OCDE, International Computer Driving License, y lo que hicimos fue hacer una tabla con todo lo que ellos dicen
que debemos de saber en educación superior, lo que llaman algunos competencias digitales o habilidades para el siglo XXI. Vaya, hicimos una tablota con estos 4 estándares, bueno, con varios estándares porque ISSSTE tiene varios, y decidimos agrupar. Es vaya, sí es arbitrario el trabajo que hicimos, pero si por ejemplo en UNESCO hablaban sobre procesador de palabras y en otro en OCDE hablaban sobre el texto como objeto digital, bueno, pues nosotros agrupamos más o menos en 10 saberes digitales. Y estos 10 saberes que están basados en lo global, lo vamos a traer, si ponemos en juego la disciplina, a lo local. Estamos hablando de lo que llaman global con local, y entonces los estándares internacionales que les sirve a Finlandia, que les sirve a los países desarrollados con índices de acceso a la tecnología muy altos, pues los podemos usar a nosotros, en nuestro contexto, lo podemos usar nosotros de una manera local. No lo podemos usar directamente porque no aplica decir vamos a trabajar la nube o vamos a trabajar todo esto de manera colaborativa si mi escuela está desconectada, si el internet es incipiente, si es intermitente. Entonces lo aterrizamos al contexto local, pero bueno, tenemos una validación global de esto. Los saberes que identificamos lo hacemos en función del objeto digital y no de tecnología propietaria o con nombre y apellido. No hablamos de Word, ni de OpenOffice, ni de Pages, ni tampoco hablamos de iWrite o de algún otro procesador de palabras. Lo que hablamos es de texto, el texto como un objeto y cómo es que nosotros tenemos que aprender a manipularlo, ya sea en un procesador de palabras propietario o de software libre o en un blog o vaya, hasta tuitear, ¿no? ¿Cómo debo de manipular el texto? Entonces, estos 10 saberes nos permiten agrupar lo que nosotros creemos que es lo que deben de saber los estudiantes y los profesores en el siglo XXI, lo que llamaríamos el 2.0, usando el 2.0 como un préstamo de la informática y hablando de de las versiones, ¿no? De una versión mejorada del profesor. Los 10 saberes los dividimos en 2, 8 informáticos y 2 informacionales. Los informáticos hablan sobre lo que debemos saber y saber hacer con la tecnología. Dispositivos, si tengo que usar una tableta, un celular, un iWatch o lo que venga, pero también mi laptop, mi computadora mi computadora de escritorio. Asimismo, esta categorización nos permite dejar abierto pues para otros dispositivos que vayan existiendo. Y lo mismo pasa con lo demás. En archivos no hablamos solamente de copiar, pegar, borrar, comprimir, zipear, sino que hablamos desde lo local hasta la nube. Y si viene después algo posterior a la nube, bueno, pues lo consideraremos, porque la idea no es lo local, como se había visto, sino el archivo. ¿Cómo manipulo el archivo en Android? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo mando por Bluetooth, etcétera? Y eso pues me permite ampliar el campo de estudio de cada uno de los saberes. Entonces tenemos dispositivos, archivos, software especializado o bases de datos especializadas, que podría ser el software que los alumnos de sexto de primaria deben de saber, o el software de los profesores de idiomas que deben de manejar. De esa manera podemos personalizar cada uno de los perfiles de los estudiantes o de los profesores. Tenemos la parte de contenido, que puede ser de texto enriquecido, también datos y multimedia, medios y multimedia. Sería esta siguiente parte, la de contenido. La siguiente son 2 saberes que habla sobre la comunicación y la colaboración y socialización. ¿Cómo me comunico? No es, le vamos a enseñar el extinto Messenger y ahora hay que cambiar nuestros planes de estudio porque pues Messenger ya no existe y ahora vamos a hacer Skype, pero no lo usan, entonces vamos a usar Hangout. Vaya, no nos vamos a casar con tecnología. La idea es que el alumno se comunique, si es WhatsApp, si es Telegram, si es Skype, si es FaceTime. Eso, bueno, pues lo define cada contexto. Sobre socialización y colaboración, lo mismo. Ahí metemos redes sociales, metemos cómputo en la nube, colaboración, lo que esté vigente que me permita colaborar con otras personas. Y después vienen 2 saberes digitales informacionales, es decir, los que se refieren al manejo de información.
Uno es literacidad digital, cómo busco en internet, cómo encuentro, cómo manipulo la información, y el otro es ciudadanía digital, cómo me porto en la red, cómo cuido mi perfil, cómo participo como ciudadano, cómo puedo intervenir en las cuestiones políticas y puedo incluso desde detrás del escritorio puedo participar en la conversación global política, ¿no? La participación ciudadana desde este entorno digital. Entendemos al mundo digital como un mundo complementario del mundo físico. No vemos al mundo real, como se decía, igual al físico, sino el mundo real tiene dos componentes, el físico y el digital. Y como tal, bueno, pues tenemos que considerar la cuestión de ciudadanía digitales en cómo me voy a aportar, cómo me voy qué derechos, qué obligaciones tengo como ciudadano del mundo digital. Con estos 10 saberes nosotros creemos que podemos medir todo lo que los estudiantes, profesores deben de saber de TICS. Ya lo decíamos, tiene consideraciones locales, pero basados en lo global. Están pues anclados en las necesidades de las personas, la disciplina, el nivel escolar. No es lo mismo lo que debe de saber un estudiante al egresar tercero de secundaria que lo que debe de saber el estudiante egresado de la carrera de biología. Acabamos de hacer 3 intervenciones en la Universidad Veracruzana, donde yo trabajo, en la Facultad de Idiomas, en la Facultad de Biología y en la Facultad de Filosofía. Lo que tratamos de hacer ahí, y ya tenemos documentos, reportes que podemos compartirles si les interesa, es definir el perfil del egresado de estas 3 carreras. Por supuesto, hay diferencias entre el perfil del egresado en función de TICS, por supuesto, de biología, que el perfil del egresado del estudiante de biología o de idiomas. Si nosotros definimos el perfil del egresado, podemos irnos hacia abajo, lo dosificamos y podemos saber, ahora sí, en mi curso como profesor de metafísica, ¿qué es lo que tengo que poner de TICS para que mis alumnos lleguen a alcanzar este perfil del egresado? Es decir, yo les pongo a dónde deben de llegar. Eso es algo que no habíamos hecho antes. Decíamos, empecé esta charla diciendo, hay que incorporar las TICS en el currículum universitario. ¿Pero cómo? Bueno, pues nosotros ya estamos en estas 3 facultades diciéndole cómo. Tenemos el perfil del egresado y ahora en una reunión de academia los profesores pueden dosificar al interior. Si, por ejemplo, en arquitectura, ¿cuál es el software especializado pues más recurrente, el más común? Si piensas en un arquitecto, piensas luego en un software, en AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los profesores, los estudiantes de idiomas? Si yo les digo, AutoCAD es al arquitecto, ¿cómo? ¿Qué es al profesor de idiomas? No teníamos claridad en eso. Ahora sabemos que son los videos, que los videos que ellos buscan en internet, que ellos producen, que ellos graban a sus estudiantes, incluso también el audio, es el elemento central, digamos, del profesor. Entonces, los egresados de idiomas no pueden salir si no saben producir videos, si no saben reproducir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el biólogo, por ejemplo? Bueno, pues fíjate que el biólogo, digamos, en esta misma analogía, el arquitecto es AutoCAD como el biólogo es pues fíjense que es a fotografías con GPS. Claro que hay diferentes disciplinas, ¿no? Pero en general los biólogos tienen que manejar fotografías que toman en el microscopio, pero también cuando salen a campo las tienen que conectar con el GPS y entonces van haciendo su mapeo en los sistemas GIS o yo no sé, ¿no? Lo mismo con filosofía. Nos fuimos a filosofía a investigar porque creíamos que eran los más alejados de las TICS y resulta que los que se dedican a la lógica no nada más saben, sino que programan, codifican, son buenos codificando. ¿Por qué? Porque tienen lógica, porque tienen los elementos de álgebra booleana y etcétera. Entonces, nos hemos llevado sorpresas interesantes y lo padre de este proyecto es que ya hemos logrado aterrizar, ahora sí, del discurso político, traerlo al salón de clase y poder hacer algo para fomentar el cambio. Los saberes digitales los vemos como 10 vasitos. 10 vasitos que tienen diferente nivel en este caso de tequila. Cada uno de los saberes necesita una cierta cantidad de tequila, pero dependiendo
no del estado de ánimo, sino de la disciplina. Es decir, con esto, imagínate que este es el perfil de los que acabamos de donde acabamos de intervenir en la Facultad de Biología. Quiere decir que tienen poquitito de archivos, poquito de dispositivos, mucho de programas especializados, más o menos de texto, de datos, de multimedia, ¿sí? O sea, podemos echarle lo que necesitan de cada uno de los saberes y a partir de ahí yo sé cuál es el máximo. El problema cuando te preguntaba, ¿sabes computación? Y decías no, pues porque decías no sé programar, o decías sí, porque sé usar Word. Pero la idea esa no es saber computación. Saber computación es para qué lo voy a utilizar. Y esto mismo lo podemos llevar a la asociación civil, al periodismo, ¿no? Imagínense si hablamos de los saberes digitales mínimos de las ONGs, o los saberes digitales mínimos de los periodistas, o los saberes digitales mínimos de los hackers. Con esto podemos identificar qué es lo que deben de saber. Y si yo, que estoy en preparatoria, quiero ser un hacker, bueno, pues puedo empezar con estos lenguajes de programación, con estas comunidades, siguiendo a estas personas, y eso pues está interesante porque lo podemos construir de manera social, lo construimos nosotros para después socializarlo. Ahora sí, en la cuestión de la investigación, nosotros estamos generando unas gráficas de Spiderweb donde cada uno de los saberes tiene una distancia que se aleja del cero. Y entonces de cada uno de estos 10 generamos como una telaraña. Si se fijan, esta figura de dos facultades, las dos de pedagogía, es similar. Aunque una está en España y otra está al norte de Veracruz, los profesores de pedagogía tuvieron este mismo perfil. Quiere decir, si lo vemos, este sí es el perfil del pedagogo en función de TICS. Quiere decir que si yo soy estudiante de pedagogía, me evalúo con alguna herramienta para ver cuánto sé de TICS, podría identificar, si yo soy la línea naranja, por ejemplo, podría saber que la diferencia que hay de si este es el ideal, podría saber que tengo que estudiar exactamente esto para llegar al ideal, y que aquí pues igual ya llegué al ideal, y que aquí es donde tengo más oportunidades, ¿no? Archivos, texto, datos, multimedia, comunicación, colaboración, ciudadanía digital, literacidad, software especializado. De esta manera identificamos la brecha digital, que es algo que todo el mundo hablamos, la brecha, y vamos a porrearla y vamos a batirla pero ¿cuánto mide? Con esto vemos exactamente cuánto mide la brecha digital, y no nada más lo vemos, sino que podemos ver de aquí para acá, por ejemplo, cuánto me cuesta abatirla, si fuera en licencias de software, o si fuera cambiarme a software con licencia GPL, software libre, o cuántas computadoras tengo que comprar, o vaya, o sea, me puede quedar claro cómo puedo llegar del punto en desventaja al punto ideal, y con eso podemos identificar como una estrategia para abatir la brecha digital. Vaya, los saberes digitales se los puedo pasar, los tuiteo al ratito, ahorita les doy mi Twitter name y bueno, pues ustedes los pueden revisar. Pero la idea, hicimos un ejercicio en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana con alumnos de la maestría en Educación Virtual, alumnos de la maestría en Investigación Educativa, del doctorado en Investigación Educativa, y definimos estos saberes digitales. En el equipo tenemos profesores, investigadores que están trabajando en la definición de esto. Y tenemos ya una propuesta de los 10 saberes digitales, que es saber manipular dispositivos. Vaya, y pues ahí ponemos la definición. No las voy a leer porque sería muy lento, pero pues tenemos ya nuestras definiciones: administración de archivos, usar programas y sistemas de información especializados, texto enriquecido, multimedia y medios, software, datos. Por ejemplo, el tema de datos, que se relaciona con Excel principalmente, o con las hojas de cálculos. Podemos identificar carreras, podemos identificar disciplinas, podemos identificar niveles educativos donde el uso de datos sea nulo. Está bien, o sea, no necesitas saber hojas de cálculo para que, según tu disciplina, digas que sabes computación. Eso es algo que en el enfoque anterior, en el enfoque propietario impuesto por las grandes empresas, no era concebible. Yo tenía que aprender
procesamiento de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, para decir que ya estaba alfabetizado digitalmente. Vaya, si lo ponemos en la disciplina, si lo ponemos a jugar en este contexto, entonces este podría ir en cero, como los demás podrían ir en cero, ¿no? Esto pensaban los profesores de la Facultad de Idiomas cuando hicimos la intervención. Dijeron, nosotros no tenemos que saber nada de datos. Y una maestra, de hecho la más grande de todas, la persona con más experiencia, con más años en la universidad, dijo, pues yo sí las uso, y lo uso para generar corpus de palabra. Lo que hago es que agrupo mis palabras para B1, para B2, para A1, para A2, y entonces puedo generar listados de palabras. Vaya, esto nos habla de que la herramienta la podemos adaptar, y Excel no solamente trabaja datos o Numbers no solamente trabaja con números, ¿no? Sino que el profesor había visto el uso para manipular sus listas, y así fue como la empleó. También esto fue interesante porque nos permitió ver que los profesores viejos, los profesores con experiencia, los que tenían más años en la universidad, no son los que están más despegados de las TICs. Es decir, no hay una brecha digital generacional, no necesariamente. Tampoco hay una brecha digital de género, por ejemplo, ¿no? Y estamos identificando otras brechas digitales, la de acceso, por ejemplo, que es, pues vaya, es la más importante, porque si no tienes acceso, ¿cómo lo vas cómo vas a aprender, cómo vas a utilizar? Pero la universidad sí genera acceso limitado o muy bien cubierto, que te permite como estudiante y profesor, pues utilizar la infraestructura institucional. Pero como esta, también hay otras brechas digitales, la brecha digital cognitiva, la brecha digital de uso, de apropiación, y lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que tenemos que abatir, cuál brecha. La generacional es la que menos importa y es la que más atención ponemos. Decimos, ay, es que los niños de ahora traen chip y los profesores pues no saben, entonces ahí hay no una brecha, sino un salto generacional. No importa. No importa realmente, porque el profesor, si fuera el caso, podría poner al niño, al alumno, al joven, dependiendo del grado educativo, pues a manipular los medios, la información. Entonces, la brecha generacional es la que menos importa. Lo más importante es la cognitiva, que es la que nosotros estamos trabajando con los saberes digitales, y también, por supuesto, la de acceso. Pero si identificamos el punto de llegada, creo que podemos planear el equipamiento, la construcción de laboratorios, si vamos a participar en un proyecto federal o no. Es decir, esta planeación nos va a permitir tomar una foto de la situación actual, y vamos a hacer evidente dónde queremos llegar. Antes no sabíamos cuál era el objetivo. Con esto lo vamos a saber. Ahora, ¿cómo lo estamos midiendo? Tenemos una encuesta en línea, si les interesa se las puedo también pasar. Está hecha en PHP, por ahí estaban los de PHP y MySQL, y la idea es que esta encuesta se contesta, más o menos es de 20 minutos. Al final te genera unas gráficas como las de tela de araña, donde te coloca a ti como usuario, y puedes escoger a 2 poblaciones más, donde te puedes comparar con el ideal de la disciplina de otras facultades, con tus compañeros, con la universidad, con profesores, y de esa manera tú puedes medir dónde estás ubicado, ¿no? La idea del proyecto de brecha digital era hacer evidente la brecha digital, era poder verla, y era poder no nada más mostrarla, sino mostrar alternativas. En una siguiente etapa de este sistema, si tú te encuentras en este lugar y el objetivo es acá, la idea es que se genere manuales personalizados para que tú puedas llegar a lo que estamos sugiriendo, o a lo que en tu disciplina se sugiere como el objetivo, ¿no? Este proyecto tiene financiamiento de PROMEP, tiene financiamiento también de la Universidad Veracruzana, y del apoyo de la gente que está en el Instituto de Investigaciones en Educación. Acabamos de meterlo en CONACYT para una comparación con la Universidad de Aguascalientes, con Unison, con la Benemérita de Puebla, con la UAM Azcapotzalco,
y con esto podemos tener una imagen nacional de las disciplinas. También estamos participando con la Universidad de Jaén en España, con la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, y también, bueno, pues esto nos puede traer una colaboración internacional que nos hable del perfil del pedagogo, pero del pedagogo de Poza Rica, del pedagogo de México, del pedagogo de Latinoamérica o de Iberoamérica. Tenemos la confianza que este proyecto puede ser no nada más un impacto en la Universidad Veracruzana, sino a nivel nacional, incluso impactando en políticas federales para la capacitación y para la reformulación de planes de estudio, no nada más de educación superior, que es donde estamos trabajando nosotros, sino de todos los planes. Yo aquí dejo mi participación para dejar un poquito de espacio para las preguntas y no comerle tiempo al siguiente ponente también. Gracias por su... bueno, mi Twitter es Vaya, pues estamos en contacto. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos un espacio, ¿verdad? ¿Listo? Ya está. A ver, ahí está ya. ¿Ya? Ay. Acércate. Sí. Bueno. Hola, mi nombre es Marcela. Bueno, yo tengo la pregunta, si pudieras contarnos más a detalle sobre los usuarios 1.0 y 2.0, porque eso no me quedó muy claro. Mira, es una analogía que la tomé de la web 1.0 y la web 2.0, que de hecho no existe la 1.0. De repente surge la 2.0, que es la web social, pero yo lo veo así. La web y el usuario 1.0, o bueno, la web 1.0 es solo de lectura, como el disco compacto, ¿no? Read only web. Y el usuario igual. Tú te metías a internet y solamente descargabas información. En el 2.0, igual en la web como en el usuario, se trata de construir la web. Actualmente todos nosotros construimos la web a través de fotografías en Instagram, a través de tweets, a través del mismo Facebook, a través de blogs, videos. Esa actitud 2.0, la de socializar, la de colaborar, es la que enmarcamos, ¿no? El 1.0 es un usuario pasivo, un usuario que consume, y el 2.0 es el usuario que construye la web, es un usuario más social. Aquí viene lo interesante, o bueno, lo curioso, que se usa el 2.0 como analogía informática de un usuario mejorado, pero también en el contexto común, cuando se habla de 2.0, se habla como de la parte social. Entonces tiene las dos connotaciones, lo de los usuarios, ¿no? Read only web, y la otra es de lectura y escritura, ¿no? Una web de lectura y escritura. Y lo mismo con el usuario, el pasivo que espera a que llegue la información, un usuario que le mandan la información, digamos push, y otro usuario, el 2.0, el que jala, ¿no? Pull user, ¿no? El que jala la información, el que jala el video, el que se personaliza el entorno para poder hacer su web. Gracias. Hola, yo soy Xochitl. Mi pregunta es, ¿los saberes digitales los están encaminando únicamente para educación superior? ¿En educación básica todavía no hay ese acercamiento o no aplican los mismos saberes digitales? Sí. En el proyecto que estamos conduciendo ahora es en educación superior, pero estos saberes digitales, lo que vayamos, el nivel de tequila de los vasitos es para educación superior, pero el marco de referencia de saberes digitales se puede usar en primaria, en secundaria, en el sector civil, lo podemos utilizar en diferentes entornos. La idea de los saberes digitales era no casarnos con tecnología y hablar del objeto, archivo, por ejemplo, y entonces si lo quieres hacer en primaria, determinar qué es lo que tienen que saber usar y saber los alumnos al salir de cuarto de primaria, y entonces determinas qué es copiar, buscar, renombrar, y en sexto es comprimir, subirlos a Dropbox, compartirlos en SkyDrive, no sé, lo que necesites, ¿no? Pero el marco de referencia nos permite aplicarlo en cualquier nivel educativo, en cualquier contexto, ¿no? Inclusive. Pero nosotros por el momento estamos en educación superior. ¿Y están pensando en implementar labs?
en la Universidad Veracruzana o todavía no? Estamos pensando en documentar la metodología que estamos haciendo para la determinación de los saberes digitales por facultad. Una vez que tengamos esta metodología, la vamos a compartir para que se replique primero en la Universidad Veracruzana, en las regiones. La Universidad Veracruzana es una universidad compleja. En Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos hay 800 kilómetros de distancia. Entonces, Jalapa, que es donde está pues el centro de la universidad, la rectoría, las direcciones, no puede tampoco estar viajando de manera operativa tanto, ¿no? Entonces la idea es que esta metodología, si hubiera interés de las direcciones de las facultades, de las vicerrectorías, se pudiera implementar y se definieran los saberes digitales, no nada más de la disciplina, sino de la Universidad Veracruzana, de tal disciplina y de tal región. Gracias. Pero la metodología, la idea y también esto de trabajar con la ciudadanía digital es compartir, ¿no? Creative Commons, creemos en Creative Commons, creemos en la idea de la cultura abierta y vaya, en cuanto tengamos documentos, lo estaremos publicando yo en Twitter, en mis blogs y se puede utilizar la metodología. ¿Una pregunta más? Gracias. Hola, Hola. soy Marcela. Mira, por ejemplo, los estudiantes actuales, bueno, los estudiantes en general siguen obteniendo, y también los profesores, conocimiento principalmente de los libros. ¿De qué manera está incorporando ese contenido al uso de dispositivos en clase, tanto los profesores como, es decir, el libro ya no es como una herramienta general, ¿no? Pero el contenido que los libros daban lo están incorporando en diversos dispositivos y tienen diversos usos. En general, tú tienes como ideas de cómo se está incorporando, cómo están utilizando ese contenido que ahora no tienen de los libros. Sí. A ver, los niños no nacen con chip, ¿no? Y lo vemos precisamente en este rubro, en el de literacidad digital. Sí saben usar el celular y saben entrar a Facebook y saben hacer, digo, los niños y los estudiantes y en general los jóvenes no traen chip, no saben, no tienen conciencia de la literacidad digital. Y el uso del libro en soporte físico es un problema. Lo que está pasando es que los estudiantes, si no encuentran la versión digital, no la utilizan. No existe el libro físico, no lo van a buscar a la biblioteca. Y ahora está esta cuestión de versiones limitadas, donde le faltan páginas, donde solamente está un capítulo y los alumnos se están quedando con información fragmentada, no están yendo a las fuentes. Eso de manera general. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es fomentar la literacidad informacional, que no necesariamente tiene que ser digital. Es decir, hay que mandarlos a la biblioteca, hay que mandarlos a comprar sus libros, a acceder a ellos, a conseguirlos y enseñarles que no todo está en internet y bueno, que si bien los artículos, lo más reciente, los blogs están ahí, hay clásicos, hay libros que todavía no están y que están en la biblioteca a la vuelta de tu salón, no hay que irlo a comprar o conseguir. Entonces tenemos que, decíamos al principio, en el mundo real, que está compuesto de lo digital y lo físico, lo tenemos que traer también al salón, a las búsquedas, y tenemos que redimir al libro físico y decirle, pues si no lo encontraste, si el libro está incompleto, si solo son capítulos, vete a la fuente original, bueno, a la fuente impresa, pues vete, consíguete el libro, vete a la biblioteca. Entonces es bien importante precisamente la ciudadanía digital y la literacidad digital, que es algo que los jóvenes no lo traen incorporado con la idea esta de que traen el chip, ¿no? No lo traen incorporado y es lo que tenemos que enseñar. Lo informático lo van a aprender solos, en el mejor de los casos. En el peor se los vamos a enseñar, pero lo informacional es algo que debemos de procurar. ¿Cómo cuidas tu perfil en Facebook? ¿Cómo generas presencia adecuada en el mundo digital? ¿Cómo buscas? ¿Cómo administras tus búsquedas? Eso es lo importante finalmente en este mundo digital, la parte informacional. Lo informático va a cambiar, va y viene, lo vamos a aprender y de una versión vamos a aprender otra y de un sistema vamos a brincar a otro. Pero lo informacional es lo que tenemos que tener más incorporado. Nos tenemos que apropiar de la parte informacional. Me parece que ya estamos sobre el tiempo. ¿Tenemos o ya no?
Mira, yo voy a estar aquí un momento más para no estar comiendo espacio al siguiente ponente, y ahí está mi Twitter, seguimos en contacto y vaya, si les interesa el proyecto, estoy en la entera disposición de colaborar con todos ustedes. Les agradezco que hayan estado esta mañana y a seguir disfrutando de Campus Party. Gracias.